Bienvenidos y bienvenidas, estimados maestros, al Instituto Helmut. En esta ocasión les vamos a acompañar en el seminario de diseño e innovación curricular, con el tema de la sesión número 1, el currículum, concepciones, enfoques y diseño. Sabemos de antemano el proceso en el cual se establece la educación, y es por ello que César Cole nos dice enseñar y aprender en el siglo XXI y nos lleva a una postura de reflexión sobre cuál es el sentido de la educación, qué instrumento esencial para el desarrollo social y económico. Y es por ello que hemos considerado necesario tomar la postura de un replanteamiento de los objetivos de la educación, sabiendo de antemano el sentido de la educación desde las causas, los síntomas, que éstas nos llevan a analizar cada uno de estos aspectos y nos van a permitir generar nuevos conceptos de cómo hacer el abordaje en un diseño curricular, trabajando el proceso de innovación. Las causas. Sabemos de antemano que estamos en una modernidad líquida, en una sociedad de la información y del consumismo, de los movimientos migratorios, del apogeo de la cultura, del espectáculo, estos síntomas que nos encaminan a los reproches de los sectores sociales, de la dificultad para lograr niveles de equidad y de excelencia, las quejas de los docentes sobre la función que realizan, el poco interés en muchas de las ocasiones de nuestros estudiantes. Y es por ello que revisaremos las dimensiones del currículo. En este caso, hablamos desde el proceso macro, que nos dicen que son las exigencias sociales en las cuales se establecen los diferentes sectores, tanto económicos, políticos, culturales de nuestra sociedad. Luego nos remite a un proceso meso, que es nuestra institución educativa, donde ahí todos los agentes sociales van a intervenir para poder generar un establecimiento del proceso de cambio en nuestros educandos. Y luego nos vamos a la dimensión micro, que es el aula, que es ahí donde nosotros necesitamos atender cada uno de esos aspectos que nos permitan hacer una transformación específicamente en la educación. El modelo curricular básicamente está encaminado a ser la representación objetiva y simplificada de los elementos que consideran fundamentalmente para la obtención de un currículo. Y es por ello que nos dice lo que sucede en el aula importa. El aprendizaje activo es la clave. Las experiencias del aprendizaje basado en los laboratorios de funcionamiento en la transformación de la educación. También nos lleva a ver un diseño del currículum de Tyler, donde establece la formulación de objetivos curriculares centrado en los logros, desde un diseño de un sistema de evaluación, la elaboración de un plan de estudios, las actividades en las cuales se genera el proceso de enseñanza-aprendizaje, centrado en el rendimiento de los educandos, para construir cartas descriptivas. Los principios básicos para el diseño de programas nos llevan a revisar de manera puntual la delimitación
del perfil de egreso de los estudiantes. Los procesos que están vinculados a los propósitos y los productos. Una delimitación de contenidos del perfil con esta postura de competencias, trayectorias curriculares articuladas entre las unidades constitutivas del programa y a partir de ahí, bueno, hacemos un diseño curricular. Sabemos de antemano que la formación basada en competencias nos va a encaminar a un perfil de egreso que procura la pertinencia. También se desarrolla desde un enfoque integrador adoptado al proceso de enseñanza-aprendizaje significativo. También adopta una estructura y una organización modular. Es por ello que en esta sesión número 1 vemos los síntomas de la pérdida del sentido de la educación escolar, que ésta se manifiesta en el funcionamiento y organización de los sistemas educativos desde la dinámica del aula y la implicación y la participación de los docentes y alumnos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los reproches de algunos sectores sociales por la incapacidad del sistema escolar para cumplir de manera satisfactoria las expectativas depositadas en ella. Las dificultades de la educación escolar para lograr los niveles de equidad y de calidad. Es importante reflexionar el para qué de la educación escolar. Sabemos de antemano qué es la finalidad y las funciones. El qué de la educación escolar, que nos dice que se refiere al capital cultural que la educación escolar debe transmitir a las nuevas generaciones. El cómo de la educación escolar, esto se representa en la planeación y en el despliegue de las actividades de enseñanza-aprendizaje que tienen que ver con la práctica docente. A partir de ahí, identificamos las características y los ajustes al currículum, que en este caso hablamos de la flexibilidad, del proceso permanente, continuo, dinámico, preciso, relevante, coherente con todos los elementos curriculares, desde una perspectiva que permita una visión global anticipada a la tarea de la educación. Debe ser participativa, que involucre los actores de la educación, más otros miembros de la comunidad educativa. Debe ser funcional, capaz de orientar la labor del docente, que le ayude a tomar decisiones y retroalimentar el proceso. Desde la postura de Díaz Barriga en el 2009, desde la planeación didáctica, nos dice que esta comprende los planes y programas curriculares, así como los planes didácticos específicos que elaboran los docentes para orientar su práctica pedagógica. La planeación didáctica se centra en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula.
El responsable directo de la planeación es el docente. Los elementos de la planeación, como bien sabemos, están vinculados a los objetivos, a los contenidos, a la metodología y al sistema de evaluación. En esta sesión número 1, que estamos iniciando con nuestro seminario, el cual nos orienta a revisar el currículum, las concepciones, los enfoques y el diseño. A partir de esta postura, vamos a identificar algunos aspectos que son necesarios atender y que nos llevan más que todo a reflexionar sobre la educación. Maestras y maestros, la educación es un mecanismo para un proceso del desarrollo holístico del sujeto que se basa en la búsqueda de respuesta a las necesidades educativas y que están vinculadas a esta esfera social cultural que dan respuesta más que todo a una sociedad. En ese sentido, la educación demanda suscribirse a trazar innovaciones curriculares, fundamentos que posibiliten afrontar ante los constantes desafíos modernos que hay. La innovación curricular es un proceso que engrana una fase de transformación desde una perspectiva institucional, pero también de formación académica de los educandos. En ese sentido, es un elemento crítico que contribuye a la valoración institucional de habilidades, de competencias estudiantiles para vivir en una sociedad de retos que envuelve, pues básicamente, a optimizar las metodologías de enseñanza para el aprendizaje en correlación a las transformaciones de que nosotros damos desde el apartado teórico y práctico, desde los principios pedagógicos y axiológicos. En efecto, maestras y maestros, la innovación en el currículum es un proceso adherido al dinamismo de la realidad y el mundo, lo cual orienta una responsabilidad social para lograr alcanzar la educación con el desarrollo. En un mundo volátil, en el cual el proceso que enmarca las tecnologías es la complejidad de un nuevo oleaje de la información, de plataformas digitales. Y es así como el mundo actual, donde la tecnología ha trascendido fronteras de la comunicación. Y es por ello que los programas de educación virtual y a distancia se han enmarcado mucho. Es innegable que en este mundo de una sociedad líquida, de la comunicación, de la conectividad, permita una evolución en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Una de las habilidades más infalibles y selectas que se espera en el educando que pueda obtener y ejercer al mismo tiempo en este siglo son los procesos de innovación curricular en un pensamiento crítico. De hecho, tenemos que estimular esta habilidad desde el currículo para que favorezca al estudiante y potencializar y empoderar sus habilidades interpretativas, analíticas y argumentativas. En este escenario de ver y considerar las políticas curriculares actuales, llevan a tomar en cuenta a los estudiantes, a generar un pensamiento de transformación. Y esto nos dice que las posturas en las cuales se tiene que consolidar las habilidades para saber, ser, hacer, conocer y vivir juntos. Estas relaciones están enmarcadas por la practicidad de la didáctica, orientadas a los procesos pedagógicos en un proceso exploratorio. Ha de poder identificarse en los estudiantes. Ahora bien, ¿por qué hemos mencionado esto, maestras y maestros? Bueno, porque es fundamental irnos al aprendizaje, a la forma de trabajar las prácticas pedagógicas docentes desde una mirada de autoevaluación, de coevaluación, de comisiones de evaluación que identifiquen los procesos de cambio. Para poder atender al currículum educativo, es esencial implementar referentes pedagógicos que posibiliten incidir de manera positiva en la educación. El fenómeno del currículum resulta, en muchas de las ocasiones, una problemática. Sabiendo de antemano, el currículum establece los dos elementos, teoría y enseñanza, que dentro de ello está la práctica. Este vínculo, la teoría con la práctica, Sacristán, en 1991, nos dice que la educación sin aprendizaje no hay habilidad para criticar. La habilidad de análisis, de crítica, nos fundamenta en un proceso que coadyuve a coincidir un panorama múltiple, situado e integrado con el proceso de construcción objetiva, de autonomía del conocimiento. Diversas experiencias nos llevan a identificar los procesos en los cuales se establece la postura y la transformación de la innovación educativa. Esta misma nos da la mirada que debemos de atender la comunidad educativa
tomando en cuenta el proceso donde se establece el acompañamiento educativo. Hablar de una innovación curricular, maestras y maestras, básicamente nos lleva a tomar en cuenta una innovación con un principio de educación que, al igual que la creatividad, promover la producción de nuevos conocimientos en todos los campos del saber, del arte, la cultura. La innovación reconoce e incentiva el proceso de la calidad. Los centros educativos, maestras y maestros, deben de diseñar, ejecutar y evaluar los proyectos de innovación desde la práctica pedagógica y la gestión de experiencia. La innovación va a implicar cambios relevantes en las rutinas o demás formas de trabajo que añaden a valorar los procesos pedagógicos y de organización que tienen lugar en el centro escolar. La innovación debe de responder a un proceso de autoevaluación dirigido a responder qué se hace, por qué se hace, y a partir de ahí generar un proceso de cambio, donde podamos identificar los campos de la innovación en el currículo, en el centro educativo, la programación curricular, las metodologías de enseñanza, el uso de las tecnologías digitales y la organización y liderazgo pedagógico. La programación de la implementación de las competencias transversales y transferibles, ya que no basta ofrecer conocimientos, sino que se pretende formular e implementar un currículo desde la transversalidad de la programación de las disciplinas y áreas de formación, un aprendizaje basado en proyectos, esa vinculación entre los contenidos de la programación curricular, priorizando los mismos en función del tiempo disponible y teniendo en cuenta que el hogar y el entorno son fundamentales en el aprendizaje de los educandos y que estos aprendizajes tienen que ser profundos. La innovación desde las metodologías de enseñanza van a vincular a un cambio a los recursos de trabajo, a las metodologías de interacción, de integración, de aprendizaje compartido que ayuden a través de las técnicas de descubrimiento, de participación o de un trabajo por grupo a realizar una integración caracterizado por el crecimiento social, educativo de los educandos. Las estrategias y recursos para el aprendizaje quedan
al proceso de la diversidad y el desarrollo de talentos individuales, que en este caso vamos a ver la inclusión, que es una buena opción siempre y cuando existan docentes para poder implementar una retroalimentación inmediata para los estudiantes con un proceso de rendimiento académico distinto, con problemas socioemocionales. La implementación curricular, considerado desde la conexión con el entorno, nos llevará a ver la transformación de la educación. La innovación del proceso va a estar generado desde una postura de un cambio, formular la madurez en la innovación, de generar procesos donde se puedan establecer y trabajar con los educandos. Y es por ello que nos dice que debemos de generar 3 áreas de atención en la innovación. Primeramente, la planificación y gestión curricular, basado en las prioridades de los educandos, buscando estas prioridades que fijen el proceso regulatorio y normativo desde un objetivo de la confrontación en la cual se establezca tareas de innovación y de transformación. Una postura más en esta área nos dice el uso de las evidencias para poder respaldar y demostrar todos los cambios, todas las transformaciones que el educando ha trascendido. Y una última postura que es innovar para cambiar rutinas. Básicamente nos orienta a hacer modificaciones. La innovación, desde un apartado curricular, nos remite a los profesores que explican los contenidos hasta que todos nuestros chicos lo puedan entender. Los docentes que revisan y corrigen a los educandos las tareas, que hay confianza, hay respeto entre los compañeros en clase y los docentes. Los profesores motivan a los educandos a ser responsables, respetuosos, solidarios. Se corrige desde un proceso de poder establecer y hacer una modificación desde el apartado curricular. Decíamos, maestras y maestros, que la educación como base fundamental para el desarrollo integral del ser humano nos lleva a atender diferentes necesidades formativas que se manifiestan actualmente en la sociedad moderna, tomando en cuenta la complejidad del contexto. Asimismo, para dar respuesta a estos requerimientos y demandas
se constituye una forma para alcanzar la sostenibilidad de las instituciones educativas para generar una pertinencia para impulsar el diseño de estrategias que incorporen la innovación como una herramienta para avanzar en el logro de este proceso que es la educación. En el ámbito educativo superior, estas demandas de cambios nos dicen que debemos de transformar. La innovación en el sector educativo es entendida como un proceso que se envuelve en una serie de modificaciones en los parámetros de la educación donde incide la formación académica de los educandos y que también la formación académica del sector docente. En ese sentido, la innovación curricular pasa a ser un elemento crítico que permitirá a las instituciones evaluar la forma periódica de considerar las habilidades y las competencias que requieren los alumnos. A partir de esta postura, llegamos a considerar las facultades de la educación pertinentes a las instituciones. La reflexión expone más que todo, maestras y maestros, que nosotros debemos de generar un conocimiento, una transformación en lo que es la educación. En ese sentido, revisamos que los tiempos actuales demandan entre las instituciones de educación un cambio, una necesidad de formar profesionales que cuenten con las competencias que permitan desarrollarse en un mundo cada vez más competitivo, demandante, cambiante, donde los conocimientos por sí mismos resultan insuficientes y solo disponiendo de una amplia gama de herramientas, habilidades y capacidades cognitivas y metacognitivas permitirán mantenerse a la vanguardia de instrumentar proyectos, propuestas de innovación que se consideren una transformación desde las necesidades de una sociedad. Damos a conocer esto, maestras y maestros, ya que el sentido de la educación nos va a llevar a reestructurar una nueva propuesta sustentada en modelos basados en la transformación social, considerando la concepción de las competencias, del proceso en el cual se establece la socialización, la innovación curricular en la educación nos fundamenta diversos enfoques desde los principios teóricos en las áreas de los procesos
en los cuales se va a establecer la postura de modificar un texto. Las nociones del currículum desarrolladas a lo largo del tiempo ofrecen alternativas de análisis de procesos representativos para ver la diversificación de los modelos innovadores, identificando a un currículum por competencias, flexible, a un currículum centrado en el aprendizaje del educando con esta transversalidad curricular. La innovación curricular toma como un proceso de incorporar nuevas posturas educativas. Las, los procesos de innovación surgen como un enfoque en el cual se establece la mejora en la innovación educativa, desde un desarrollo científico-cultural, desde una globalización de desarrollo económico, de un mundo del trabajo, ¿sí? Desde las nuevas pedagogías y posturas en el entorno del aprendizaje, atendiendo básicamente a las instituciones. En una reestructuración curricular, incorporando enfoques, tomando en cuenta esta nueva postura curricular desde el proceso donde se va a establecer un rediseño donde se puedan utilizar estrategias flexibles, estructuras curriculares diseñadas con la transformación. Las estrategias de flexibilidad curricular posibilitan a un diseño de competencias con salidas intermedias sobre el proceso de coherencia interna como una secuencia lógica sobre el currículum desde la gestión, de una evaluación. A partir de ahí, tomamos en cuenta las posturas donde se establece la implementación y monitoreo del currículum. Consideramos el proceso donde vamos a establecer las etapas de transformación. Asimismo, Tobón, en el 2006, nos dice que las competencias son procesos complejos de desempeño de la parte idónea, desde un contexto de responsabilidad, desde un sentido y el propio proceso curricular, determinando el contexto. En ese sentido, nos damos cuenta de las competencias, desde las posturas, desde los aprendizajes para fomentar el descubrimiento, la construcción del conocimiento, a partir de estructuras del proceso de enseñanza-aprendizaje, desde una visión holística.
Con ello, podemos decir que el diseño, implementación y evaluación de propuestas en atención a la intervención para un modelo pedagógico desde el currículum de transformación se puede adaptar a la atención y la intervención de las y los estudiantes. Un diseño de implementación que nos lleve a verificar los procesos en los cuales se establece la mejora desde la formación, desde una organización interna del currículum que está sujeta a una estructura modular, entendiéndose que es una estructura de enseñanza-aprendizaje, compuesta por varias unidades interdisciplinarias. Cada una de estas unidades tiene un proceso de alcanzar las competencias y desarrollar unidades de aprendizaje que constituyan, más que todo, las aplicaciones pedagógicas, epistemológicas, organizativas de una nueva postura curricular, permitiendo más que todo, maestras y maestros, la construcción del conocimiento a través de estrategias didácticas centradas en el aprendizaje, desde un perfil de egreso, de las competencias específicas, desde un módulo correspondiente a la postura de las competencias, nos llevan a construir y relacionar el proceso de poder aprender desde la postura del currículum, el aprendizaje, la integración, la gestión. Podríamos decir entonces, maestras y maestros, que los esfuerzos por innovar los esquemas curriculares conducen a una mejora continua en la formación de los educandos, procurando más que todo desde un momento de formación integral que favorezcan el ejercicio profesional de la calidad de las respuestas satisfactorias a las necesidades que la sociedad plantea de manera cotidiana para dar un sentido crítico, creativo y humanista a los educandos. Por tanto, podríamos decir que la experiencia presentada va a constituir un esfuerzo de logro donde se enmarca la transformación de reestructurar, de comprometernos desde la participación y el cambio. En ese sentido, podríamos decir que el currículum educativo va a darnos una mirada de transformación en la educación. Si hacemos este vínculo de nuestra
materia en la cual les estamos acompañando, diseño e innovación curricular, desde el currículo, sus concepciones, enfoques y diseño, básicamente nos va a decir que debemos de tomar en cuenta las funciones fundamentales que se establecen en el currículum, desde una innovación, poder determinar los contenidos y las temáticas propias para cada centro educativo, poder establecer las asignaturas, poder también formalizar los estándares educativos, determinar los criterios, establecer un currículum donde te permita más que todo ofrecer a los educandos las posibilidades de desarrollo personal, darles herramientas necesarias para el desenvolvimiento en su entorno social, poder atender y permitir gestionar tiempos para la mejora. El currículum educativo va a responder a las intenciones de un proyecto, de metas en la acción de la educación. Es decir, maestras y maestros, que vamos a considerar recoger los objetivos de las metas de enseñanza y en ese sentido podríamos ir definiendo que el currículum en la educación ha de contar con los contenidos orientados al desarrollo de competencias y capacidades del alumno. A partir de ahí, nos damos cuenta que el currículum debe de incluir para los educandos ese proceso de apropiación de contenidos. Además, el currículum educativo puede, en este proceso de modernidad, estar abierto o cerrado. Desde la postura de la modernidad, nos indica que el docente puede adaptarse a las actuaciones y remitir adopciones en función al contexto. La formación es necesaria, maestras y maestros, en el currículum educativo, porque como parte de ver al currículum en la educación, sobre todo, cómo poder desarrollar el contenido del currículum, trabajando como parte de un proceso de adquisición del conocimiento, que va a permitir desarrollar en sí las competencias en educación. Y es por ello que podríamos decir en este seminario que estamos atendiendo, que estamos tomando en cuenta el proceso del el diseño de innovación curricular, nos va a permitir tener una postura, una estructura de poder formular una transformación en el educando. A partir de ahí, podríamos decir
que la educación escolar va a responder al hecho de ciertas facetas del desarrollo de los educandos, desde los aspectos de cultura, de procesos de miradas sociales para poder incorporar a una mirada de modificación. Básicamente, maestras y maestros, el currículum es la expresión pedagógica de los principios, los fines y los objetivos de la educación, porque va a organizar las capacidades, los contenidos y las actividades de aprendizaje de manera global. Más que todo, nos hace ver al currículum que se concibe como una propuesta para la acción educativa, sustentada en una postura de acción educativa permanente, reflexiva, aplicada a la práctica, considerando al currículum de manera integral desde los tres procesos de dominios, un proceso donde vamos a establecer el desarrollo de las capacidades psicológicas, espirituales, disciplinares, del proceso de socialización y de la interpretación desde un ámbito social y desde la culturación o la recepción de la cultura y la toma de la misma. ¿Por qué mencionar esto, maestras y maestros? Porque nos dice que el currículum, desde la parte innovadora, vamos a considerar de un proceso sistemático que reúne una serie de procesos o actividades de aprendizaje coherente, la existencia correspondiente entre los diferentes elementos curriculares y la programación de módulos flexible, es susceptible a permitir los ajustes necesarios en el nivel de búsqueda de la pertinencia social a fin de adaptarse a las necesidades cambiantes del entorno educativo que posibiliten más que todo la formación y los intereses de los alumnos desde la validez interna y externa. Integral desde los sujetos, los elementos, los procesos que intervienen en la acción educativa. Y lograr, más que todo, una formación equilibrada con el aprendizaje de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores dentro de una concepción de desarrollo humano que facilite la adquisición de las competencias tecnológicas. Asimismo, para propiciar el desarrollo de nuestro país. En ese sentido, nos dice
Que el currículum, desde su enfoque, sus funciones, nos lleva a tomar en cuenta el apartado sistemático, coherente, flexible, integral, funcional y terminal. En ese sentido, maestras y maestros, los elementos del currículo están orientados a los objetivos, a los contenidos, a la metodología y a la evaluación, sabiendo de antemano que todos y cada uno de estos apartados se da la transfórmulas. Desde su contenido, pensamos y transformamos el proceso en el cual se va a establecer la postura de mejora de la educación. Entonces, un currículum centrado en la escuela, maestras y maestros, que plantee una perspectiva de organizar desde la mirada globalizada de los aprendizajes, que involucre a la institución escolar de todos los aspectos de la postura en la cual vamos a generar un ambiente que permita identificar la postura del proceso de innovación y cambio, desde una visión holística, integral, sistemática, sustentada en una serie de teorías de aprendizaje y principios comunes. A partir de ahí, nos damos cuenta que la transformación del currículum abre espacios donde se establece una mejora. En ese sentido, maestras y maestros, nos vamos a revisar en este seminario de diseño e innovación curricular la mejora en la praxis, la necesidad de replantear los procesos desde la práctica, la evaluación, los contenidos. Pues es un gusto, maestras y maestros, acompañarles en este seminario de diseño e innovación curricular, en esta sesión número 1, con el contenido que trabajamos, el currículum, sus concepciones, los enfoques y el diseño. El Instituto Helmholtz les desea éxito en todas sus actividades que emprendan y asimismo les invita a realizar lo que hemos diseñado y está establecido en nuestra plataforma. Nos vemos pronto, maestras y maestros. Un gusto. Saludos.